la mejora de la coordinación, el desarrollo. Sí, ya Vamos a, comenzamos a grabar, listo. espectacular, profe. Estamos acá con el profe Omar Aquino. Acá mi nombre es Alejandro Gil. Profe, ¿cómo va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes al profe Eric, también que nos acompaña. Se sumó el Ahí profe Roberto. Aquí estamos para esta pequeña charla que tenemos referente a la portería, ¿no? ¿Quién exacto, diría, estamos ahí. Sí, quién diría hace que la gente de los 90, los 80 y tantos, ¿no? Cuando sí, a la portería iba solamente el menos talentoso, por ponerlo así, de exacto. una manera más suave, ¿no? Ponían en Claro, la claro, portería al menos talentoso. Y hoy en día, exacto, sí, el sí. fútbol, la evolución que ha tenido esta posición, para mí, la más importante, porque el arquero es el jugador que no puede fallar. Si el arquero falla, gol. Si el arquero falla, estamos perdidos. Entonces, la posición hoy en día, ¿verdad? Se le ha dado un rol mucho más fundamental para la gestación de juego a nivel grupal, ¿no? A nivel de un equipo. Las famosas salidas desde abajo, los jugadores que ya son mucho más dúctiles con el pie, mucho más inteligentes a la hora de contragolpear, no solamente atajan, sino que ya también generan, ¿verdad? Salidas rápidas. Exacto. Entonces, es una evolución muy interesante, ¿no? Y Exactamente. y qué mejor escucharlo de una persona con una trayectoria bastante interesante, como el profe Ocampo, ¿verdad? Con la selección Sí, sí, de la gente de Costa to- Rica, ¿verdad? totalmente, Entonces, totalmente. El profe, bueno, ahora se debe estar por sumar ya en breve. El profe, bueno, tiene una trayectoria bastante interesante, bastante importante. Ahora cuando llegue ya va a tener ahí una bienvenida. Pero es como dice usted, ¿no? Históricamente, muy, muy buen resumen, profe, porque la verdad que esto se hace muy dinámico y muy didáctico. Y por sobre todas las cosas, lo que tratamos de hacer en este tipo de clínicas es que sea más pedagógico para todos, con muchas más reseñas históricas, como que hizo el profe Omar, hablando de los inicios, de quiénes son los que se iban sumando a los tiempos de juego, que por ejemplo, como dijo el profe, ¿no? Recién, ¿qué decía? Que históricamente al arco iban los que no sabían o los que no eran dotados técnicamente de llevar el balón con el pie. Hoy el que no hoy ataja, el que sabe atajar, hoy ya es una especialidad ser arquero, ya es un oficio, ya es una profesión. Entonces ha evolucionado muchísimo y dentro de esa evolución es precisamente donde nos encontramos con el crecimiento, con el desarrollo, y no es poca cosa. Ahora después cuando, bueno, cuando se suma el profe ahí que está con unos problemitas técnicos, ya se suma, no es poca cosa recordar lo que dijo el profe, ¿no? Iba al arco el que no sabía. Hoy no solo tenés que saber, sino que tenés que tener condiciones, tenés que tener cualidades, tenés que tener capacidad, tenés que tener un montón de cosas para ocupar el puesto del arco, porque no solo que el fútbol evolucionó, sino que evolucionaron absolutamente todos, pero todos los puestos. Y esto es una clínica que va a ir anualmente, vamos a hacer un año, puesto por puesto. Cada 14 días vamos a tener una charla distinta con un profesional distinto. Y ahora lo que yo quiero hablar un poquito, si usted me deja, profe Omar, es sobre los objetivos del entrenamiento. Si usted me permite, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. espectacular. Vamos a hablar un poquito sobre los objetivos del entrenamiento. A veces algunos nos preguntan, bueno, vamos a arrancar de cero. Cuando arrancamos las clínicas que tienen que ver con este tipo de desarrollos, ahora después vamos a poner unos videitos de entrenamiento, la idea es hablar cuáles son los objetivos, para qué yo entreno a un arquero. ¿Cuál es el objetivo del arquero? Alguno va a decir, sí, bueno, para evitar goles, para tratar de que... No, el objetivo del entrenamiento, por ejemplo, es
uno de los objetivos. Ahí nos está hablando el profe Cris. Ahí le puedo pasar, profe, el mensaje del profe Cris, a ver qué nos dice. ¿Usted lo escucha ahí? ¿Puede? Sí, sí. Ahí se lo paso a usted, a ver qué nos dice el profe Cris. Igual, mientras tanto, yo voy continuando con el. Acá, ahí le pasé el mensajito que nos dice el profe, a ver qué nos dice. Yo, mientras tanto, voy hablando precisamente de los objetivos del entrenamiento. ¿Sí? Bueno, ahí le mandé un mensajito, profe, al WhatsApp. Ahí le tiene que haber llegado. Entonces, cuando hablamos de los objetivos del entrenamiento, ¿sí? Hablamos de precisamente el desarrollo de habilidades básicas. ¿Qué quiere decir esto? Como habíamos hablado, ahí nos están diciendo que en pocos minutos ya se conecta el profe Cris. ¿Qué habíamos hablado? ¿Por qué entreno a este niño de esta manera? ¿O por qué lo entreno? ¿Para qué lo entreno y con qué lo entreno? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Desarrollando sus habilidades básicas. El niño ya viene con habilidades básicas incluidas, ¿sí? Dentro de su persona, o sea, la técnica y las habilidades se pueden ir desarrollando, pero tiene que tener, la técnica es algo que el niño nace con esa condición. La técnica es la condición natural con la que nace cada niño o cada niña para ocupar distintos puestos. Entonces, ¿cómo mejoro y cómo desarrollo esas habilidades básicas? Bueno, ejemplo, empezamos con entre los 5 y los 12 años. Vamos desde lo menos hasta lo más. Empezamos con tiros al arco, ¿sí? Empezamos rematándole de lejos. Entonces nosotros como profe vamos viendo que él al remate tiene una postura, tiene una posición, tiene un perfil, y es ahí, desde los remates, cómo vamos sacando distintas conclusiones de sus condiciones y de cómo vamos habilitando las habilidades básicas. ¿Por qué voy al remate? Usted me va a decir, sí, bueno, pero hay distintas situaciones, como por ejemplo los mano a mano, por supuesto, pero en el remate franco, es como voy viendo si ese jugador está apto para el arco. En el remate franco, empezamos de cero, pelota, remate franco. Yo le remato como profe, obviamente, con una pelota adecuada, con una pelota correcta, de distintos ángulos, distintas situaciones de juego de remate, ya sea de derecha, de izquierda, desde un lugar del área, desde el otro, con tiempo de reacción y con tiempo de llegada. Y yo, como profe, voy anotando sus habilidades. Si se estira, cómo pone el cuerpo a la hora de tirarse, cómo pone las piernas, cómo pone los codos, porque tirarse es lo que cualquier niño teme. Y entonces, entre los 5 y los 12 años, el niño al tener un distinto temor, hay veces que se tira un poquito despacito, un poquito que no llega, que le falta un montón. Por eso es que hablamos del remate. Y una vez que vemos la postura, el agarre de la pelota, cómo mira el disparo, porque eso es importantísimo. El jugador, el arquero, cómo mira el disparo, cómo se para a mirar el disparo. Eso le va a hacer, primero, tener una reacción muchísimo más rápida que si tarda en mirar el disparo o está atento a otra cosa o si no comprende lo que está pasando. Puede pasar. Hay arqueros que son buenos, pero en algunas situaciones, después en otras son medios despistados. Puede suceder también que, por ejemplo, los arqueros en distintas situaciones de juego tengan un vínculo con la pelota con el cual tienen ganas, tienen habilidades, pero no pueden desarrollarse del todo. Y entonces es como que cuando uno va llegando a un punto, tiene que encontrarse el mismo arquero con la pelota. Es como cuando el jugador habilidoso se encuentra con la pelota y ahí nace un amor por eso, una pasión por mejorar. Ese encuentro que él tiene con la pelota. Un minutito y ya estoy. Incluso para poder acotar un poquito a lo que nos estás mencionando, ¿sí? En las edades tempranas, hablamos de un niño de 4, perdón, 5, 6 añitos.
nacen con esa vocación de Claro, irse al arco y como estamos pues hoy en día con las cuestiones tecnológicas, ¿no? Y los niños tienen mucho más accesibilidad hacia las herramientas, ¿verdad? Como un YouTube, como claro, una tablet, claro, ¿no? Ya comienzan a hacer ese pequeño gusto hacia la portería. Ya ven a arqueros ya consagrados, ¿verdad? claro, En algunas cosas, quieren imitar, ¿no? Porque al principio, pues, del aprendizaje muchas veces comienza la parte de imitación. Ah, bueno, voy claro, a exacto. imitar a tal arquero porque me gusta cómo se para, cómo saca penales y tal y cual, ¿no? Entonces, ya nace, como mencionaste, ya nace en verdad con esa tendencia a Claro, la exacto, con esa portería. condición. Justo estaba Esa, acomodando la luz, por eso pedí un esa minutito. condición. Claro, como dice el profe Omar, ya alguien ya tiene ese amor, ese vínculo, yo me voy a encontrar con la pelota en ese tiempo, en ese espacio, y por sobre todas las cosas, no solo me voy a encontrar, sino que también voy a mejorarlo el vínculo. Entonces, en la mejora del vínculo es donde yo me voy a poder desarrollar. Mismo pasa con jugadores habilidosos, con jugadores que tienden a estar en la defensa. Siempre tienen que enamorarse de esa función. Hay algo muy importante que a veces los profes dicen, tenés un problema, ¿cómo lo superás? Supera el problema. Yo desde mi lado de profe, enamorate del problema. Eso es lo que le digo yo. Enamorate de ese problema. Entonces, enamorado del problema, nosotros como profes obviamente tenemos que vincularlos para que ese problema, que es el remate o la situación, con lo cual él tiene que, es el último jugador y tiene el arco atrás, y es una responsabilidad muy importante en el caso que él quiera con su función de portero seguir creciendo y desarrollándose, tiene que estar enamorado de ese problema. Al estar como quien dice, vinculado y un poco más, más metido en el problema, es cuanto más rápido lo va a solucionar. Porque si el niño es una observación o el jugador toma eso como un problema a superar, va a tardar. Entonces, abordémonos desde el otro lado, desde que se enamore el problema. Y ahí le vamos a entender un poquito más lo que corresponde. ¿No? Lo que le corresponde a él. Entonces, ahí vamos a ver cómo mira la pelota, si tiene mejora en la coordinación y el equilibrio, porque eso es importante. En la coordinación y el equilibrio, obviamente la idea de desarrollar la coordinación y el equilibrio, ¿cómo lo desarrollamos? A través de ejercicios, de juegos que involucren precisamente el movimiento y la elasticidad. Entonces vamos teniendo a alguien que no le teme al problema, está enamorado de la pelota, quiere mucho a la situación, le gusta lo que hace, se va desarrollando, nació con técnica y además le voy a mejorar la postura, la movilidad, el equilibrio y la coordinación. Y con el tiempo, obviamente, como esto es una clínica que va de menos a más, estamos hablando posterior a los 12 años, ¿qué vamos a hacer con el arquero? Vamos a mejorarle la otra parte importante, la musculatura. Entonces, el arquero, ¿qué hace? Va en desarrollo, ¿por qué? Porque con las manos tiene que tener un physique to roll, aunque a veces digamos, che, ¿es alto para ser arquero? Sí. Bueno, antes históricamente, como dijo el profe Omar, o no, a los altos se los mandaba a jugar al básquet o al arco o a la defensa. Y por ahí tenían capacidades para ser Haaland, que mide 2 metros o 1,90, es más alto que nosotros, y el tipo juega bien arriba. Entonces, o tiene alguna virtud. Por supuesto que, a ver, parece a veces medio robotizado el jugador alto que juega arriba y se encarga de llevar la pelota, sí, porque la medida ideal, esto es lo dice la ciencia, no lo decimos nosotros, entre la parte óculo manual y la parte óculo pedal, la parte óculo manual, al tener los brazos más altos,
nosotros, la altura ideal puede ser precisamente de 1,85 para arriba. Y cuando vamos a jugar, es hasta 1,85. Por eso es que vamos a ver delanteros altos, sí, los vamos a ver, pero vamos a ver que no son tan duchos con algo que tienen casi a 2 metros de sus ojos, que es la pelota, que tiene 25 centímetros de diámetro. Entonces, ellos a sus pies ya tienen 1,70 m, entonces es difícil también controlar casi a 1,70 m o 1,75 m una pelota. En cambio, con las manos para el arquero, al tenerla cerca de los ojos, tenerla cerca del radio de acá, de nuestra vista, es otra cosa. ¿Por qué? Porque viene el cuerpo atrás. Por eso es que se enseña con las manos adelante, los codos bien cerrados, los hombros un poquito más abajo. Entonces, cuando nosotros vamos trabajando todo este tipo de situaciones, estamos desarrollándole habilidades. Y al desarrollarle habilidades, fortalecerle la musculatura, la coordinación, el equilibrio, más adelante lo que se hace es desarrollarle la estrategia y la táctica. Ustedes van a decir, sí, pero eso tiene que ver con la periodización táctica o con lo que... No, como se va desarrollando en tiempo y forma, se va desarrollando la estrategia y la táctica, por ejemplo, con estrategias de dónde él tiene que posicionarse a la hora de recibir tiros de esquina, pelotas paradas, balones cruzados, salir a cortar centros. Entonces, claramente, si tiene como 3 o 4 jugadores y tiene que salir a cortar un centro, estratégicamente él tiene que tomar una decisión. Entonces, hablarle de estrategia y de táctica al arquero, también. Y por sobre todas las cosas, ahí lo vi al profe Cristian, que ya ingresó, la comunicación, fundamental. El arquero siempre comunicado, siempre con voz de mando. Esa es una observación mía dentro de la introducción de cómo son los objetivos del entrenamiento. Ya lo tenemos al profe Cristian acá. Buenas tardes, profe Cris. ¿Cómo anda? Buenas tardes con todos. Buenas tardes, profe. Un gusto tenerlo aquí. Bienvenido. Siempre es un orgullo poder charlar con usted. Más aún, pues, aprender de esta posición tan importante dentro de un equipo de fútbol como es el arco, ¿no? Sí, sí, creo que un puesto muy complicado. Listo, ya de poco ya Perdón, profe, de poco ya se van pensábamos sumando, que era ¿no? el profe Criso Campo, que ya se debe estar por sumar. ¿Cómo va, profe? ¿Ha llenado Alberto? ¿Cómo anda Roberto también? ¿Cómo están? Un poquito para contar lo que acabas Sí, de mencionar referente a los jugadores altos, ¿verdad? sí, Normalmente estaba leyendo un reportaje de una universidad de Estados Unidos en el cual ellos habían tomado un estudio de estos biotipos de delanteros, que la mayoría de ellos tienden a bajar su centro de gravedad para poder optimizar su juego. ¿Sí? Tratan de hacerse un poco más chiquitos, al buen entendedor, tratan de hacerse un poco más chiquitos para poder hacer, pues, dribles o algún tipo de jugada, ¿no? exacto, exacto, exactamente. El tema de asociarse y de hacerse uno con la pelota, ya sea con el arquero o también mismo con el futbolista de campo, me refiero a que cuando se va a hacer uno, ¿sí? Tiene que hacerse lo más compacto posible. Hoy, si vos no te haces lo más compacto posible, como dijo el profe, si no te haces lo más chiquitito posible y como que la pelota sea una parte tuya, una parte mismo del jugador, se va a hacer difícil que este jugador pueda llevarse la pelota. Hoy a veces 5 centímetros ya es un montón. Por eso hoy la pelota muy pegada al pie. Muy buena observación, profe. Entonces,
¿Qué era lo que teníamos que tener dentro de los objetivos del entrenamiento? Desarrollo de las habilidades, el fortalecimiento de la musculatura, la mejora de la coordinación y el equilibrio, el desarrollo de la estrategia y la táctica, y el fomento del trabajo en equipo y la comunicación. Ese arquero que se comunica, ese arquero que grita, ese arquero que tiene voz de mando, ese arquero que gana metros con la pelota, es el arquero que va a ir progresando. Ese arquero que también a la hora de atajar ordena la defensa, porque él adelante tiene cuatro líneas, tiene la defensa, los volantes, pongámosle un enganche, un delantero, tiene tres, cuatro líneas hasta que le llega la pelota a él. Entonces, ese arquero tiene que por lo menos sus soldados que tiene adelante, ese arquero, que los jugadores que tiene adelante, tratar de cerrar el habitáculo, su habitáculo, lo menor posible, lo menos posible, ¿sí? O sea, tiene que estar lo más cerrado posible, pero tener lo menos, como quien dice, la menor capacidad de error posible. Si no, claramente es una situación que es horrible. Entonces, ¿qué tenemos como equipamiento y materiales a la hora de llevar adelante el entrenamiento? Tenemos arcos, ¿sí? Obviamente los arcos, podemos llevar los arcos que son los chiquititos, los armables, los desarmables. Esto estamos hablando a partir de 5 a 12 años, ¿sí? Los arcos que tienen 2 metros, un poquito más, un poquito menos, y de a poquito se lo vamos evitando con pelotas abajo. Hay arquitos que son muy chiquititos, que son para nenes de 5 o 6 años, y que van atajando las que están cerca. La pelota primero de goma espuma a los 5 años, para que él le vaya perdiendo el miedo a esa pelota. La pelota, hay unas pelotas de goma espuma acá en la Argentina que se llaman Macu, que son muy, pero muy importantes. Y después, por sobre todas las cosas, para un poquito más grande, ya ir desarrollando pelotas número 3, número 4, hasta llegar al número 5, pero un plan de entrenamiento. El plan de entrenamiento, ¿en qué se basa? En prepararlos, ¿sí? Con distintos ejercicios de calentamiento y preparación, y por sobre todas las cosas, estiramiento. El arquero tiene que estar estilizado, tiene que estar todo el tiempo estirado. Cuanto más estirado esté ese arquero, más rápida va a ser su reacción porque ese músculo va a estar estirado. Obviamente que también se evitan un montón de lesiones, se evitan un montón de situaciones desfavorables, desde sacarse un hombro, desde lastimarse de una manera o caerse hacia un costado. Y entonces, claramente, el estiramiento lo que va a hacer es ayudarlo y llevar a los arqueros a que se preparen de la mejor manera posible, y por sobre todas las cosas, no solo que se preparen de la mejor manera posible, sino que también estén lo más adecuado posible. Y después la práctica de habilidades básicas, adentro, tiro la pelota, la agarro, tiro la pelota, la agarro atrás, al costado, acá, ángulos. Primero el triángulo, arriba, acá, acá. Triángulo, arriba, acá y acá. Entonces el arquero va de menos a más. Después lo llevo al piso. Después lo llevo al piso. Obviamente que me voy tirando, como va el arquero, tirándose de a poco a los costados, y voy desde arriba hacia abajo. Algunos los hacen saltar para llevarlo lo más arriba posible con un pie. Entonces ahí, después igual le vamos a poner una entrada en calor, también le vamos a dar ahí con el profe Omar una pequeña info de cómo entrar en calor. Entonces, practicamos los tiros despacio, con los tres dedos abajo, le damos tiempo que él devuelva la pelota, reacciona, vuelve, le damos tiempo, ida, vuelve, ¿sí? Y por sobre todas las cosas, hablar de consideraciones especiales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablo de consideraciones especiales, estoy hablando de situaciones que tienen que ver con situaciones que, valga la redundancia, se pueden dar con recursos que se pueden dar adentro del partido de juego, dentro del encuadre, porque él ya se preparó, él ya se entrenó en la semana, ya
fue óptimo, ¿sí? Pero no tuvo ese desenlace que es el que le permite todavía llegar al partido de fútbol. Entonces, ¿cómo yo lo preparo dentro al partido de fútbol? ¿Cómo lo llego a preparar? Entonces, ya lo preparé. Ahora, ¿de qué le tengo que hablar? Algunos, a ver si alguien quiere contarnos de qué le podemos hablar. Hay tres cosas importantes de lo que le tenemos que hablar al arquero. ¿Alguien nos quiere hacer alguna acotación ahí de los que están prestando atención? Ahí los profes. Usted, profe Omar, ¿qué le hablaría a su arquero antes de entrar? Ya lo preparamos, ya hablamos de cómo prepararlo en la semana. ¿Qué le contamos? Sí, primero, por experiencia propia. Si son niños, lo primero es quitarle el miedo. Hablarle un poquito de lo que va a esperarse. Ah, bueno, que igual eso se lo trabaja en la semana. Un poquito de lo que le van a mencionar los rivales, le van a mencionar la hinchada, le van a mencionar en la cancha. Primero, concentración, de que trate de estar la mayor parte del tiempo concentrado en hacer su trabajo. Quitarle el miedo y quitarle, si es niño, pues quitarle la presión de que falle o deje de fallar. Una vez de que un arquero ya, sobre todo un niño, pierde esa presión, su desempeño es mucho mayor, porque ya no le da, no tiene el miedo al error. Entonces, y esto lo vemos en muchos profesionales, ya a nivel profesional. Los chicos que pasan de una reserva a un equipo de primera, ¿verdad? Eh, unos balones tan sencillos, cosas tan sencillas y fallan. Entonces, ¿por qué? Porque sienten esa presión fuerte, ¿sí? De que si fallo, bueno, Exacto. se acaba mi carrera. Entonces, quitarle un poco esa presión es algo que me ha resultado a mí. Exacto, profe. Es así. Muy bien lo que le habló el profe. Eso que está hablando el profe, de eso de quitarle el miedo, es el desarrollo emocional, la seguridad emocional. Es muy interesante lo que dijo el profe. ¿Por qué? Porque él ya lo vio desde su lugar, desde su óptica, porque el profe tiene un equipo que se llama la Academia ahí en Ecuador, que él tiene una filosofía. Yo lo conozco al profe, la verdad que el profe trabaja muy bien en Ecuador con su equipo, la Academia, y tiene una filosofía, tiene un método, que no es poca cosa, no todos los profes tienen un método, el profe tiene uno, y como hablaba recién, sacarle ese miedo, explicarle que pueden llegar a pasar situaciones en el partido y que no se le va a terminar la carrera. Porque siempre recién empieza todo. Entonces, todo, en todo momento, tiene un principio y un final, pero la carrera no se termina. Del arquero y del futbolista jamás. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? El desarrollo emocional, ¿sí? El entrenamiento debe considerar también una charla previa de su entrenador, más que nada, obviamente, para jugadores niños. Después, por supuesto, también para grandes. Está el psicólogo del arquero de fútbol, ¿sí? Donde vamos a brindar apoyo y motivación, ¿sí? Entonces, dentro de ese apoyo y motivación, vamos a estar trabajando con su seguridad, con el desarrollo emocional, que se sienta incluido dentro del equipo, porque el arquero tiene un problema importante dentro de su psicología. Él ve que se juega con los pies y él es el único que la puede jugar con la mano. Entonces, además de con el pie. Entonces, siente algo especial porque está vestido distinto, está con situaciones que, con gorra, cuando algunos no, tiene un agua atrás, puede tomar cuando quiere, no siempre está en contacto con el balón y cuando está en contacto o llega a estar en contacto, tiene que responder de la mejor manera posible. Obviamente que va a haber partidos que está más contacto con el balón que en otras. Entonces, a veces sucede en las primeras edades que no se dan mucho el trabajo con los pies. La técnica de los pies por ahí a los 8 o 9 años sí se puede ir desarrollando. Obviamente que mientras tanto, los primeros años, los primeros tiempos, los primeros partidos, lo que tenemos que abordar es en el estiramiento, en las paradas de pelota, en el blocaje, en las salidas cortas y como dijo el profe, en el desarrollo emocional.
¿Qué quiere decir esto? Que cuando el entrenador habla de emociones, porque el miedo es una emoción, tiene que estar seguro, brindarle seguridad, brindarle apoyo y por sobre todas las cosas, tiene que brindarle eh, compromiso dentro de ese desarrollo. Y eso se llama formación. Cuando el entrenador o la entrenadora se compromete dentro del desarrollo del niño, se llama eh, apoyo continuo a la formación. Entonces yo acompaño ese proceso de formación, acompaño ese proceso de crecimiento y voy evaluando en la evaluación enseñanza-aprendizaje qué es lo que me brindó este jugador o este niño que fue creciendo. No hay que olvidarse que es un niño que fue creciendo, se fue desarrollando y me llevó a tomar ciertas decisiones. Entonces, vamos a hablar de las fases de iniciación, entre los 5 y los 7 años. Como hablábamos recién, en esta fase el objetivo es introducir al arquero en los conceptos básicos, en el pase, la recepción, el remate, el cabezazo, saber que alguien le puede pasar la pelota. Hay juegos, hay reglamentos que los laterales pueden venir al área, el arquero la puede agarrar. Eh, vamos a encontrarnos con reglamentos nosotros como profes, donde alguien le puede dar la pelota y él todavía la puede agarrar con las manos, sin hacerlos más chiquitos. Entonces, se enfoca en el desarrollo este que hablábamos de la iniciación, se enfoca en la posición del arquero y el desarrollo de las habilidades motoras básicas, como la coordinación, el equilibrio y la velocidad. Recordemos esto, entre los 5 y los 7 años, la psicomotricidad de ese niño o de esa niña que está en el arco tiene que ir desarrollándose dentro del equilibrio, la velocidad y la coordinación. Al estar coordinado, bien, muy importante que conozca las dos manos, la derecha y cuál es la izquierda. ¿Por qué? Porque hay niños que a veces le dicen tirate a la derecha, se tira